Capítulo 80. Oficina Real de Silvern. Día siguiente. Ichigo acababa de regresar a su oficina ya que anteriormente estaba en el puerto, donde el acorazado SMS Majestic fue llevado al dique seco cuando acababa de llegar, severamente dañado por la batalla en la que participó, pero recibieron una bienvenida de héroes por parte de los población que los vitoreaba cuando navegaban hacia el puerto. Justo antes de eso, Ichigo había estado en una serie de reuniones, primero con la corte real, luego con los cancilleres y luego otra reunión con el OTC y luego otra reunión con los cancilleres y Bambieta donde el OTC asistió directamente para discutir el asalto planeado. Esta noche a eso de las 00 los paracaidistas caerían en territorio Dominión, un total de 20.000 soldados darían el salto a esa hora, la primera fuerza de desembarco llegaría por las playas, 9 horas después y a las 9 de la mañana, y ya se estimó que la verdadera pelea comenzaría entre las 12 y las 15, pero antes de eso había un montón de cosas que debían hacerse, y la mayoría dependía solo de los paracaidistas. 1. Estaba el problema de las defensas de largo alcance del dominio que bombardearían la fuerza de desembarco, eso debía resolverse, y los paracaidistas consiguieron ese trabajo. 2. Había un sistema de caminos creado por la población de la Sociedad de Almas hace años, un camino de tierra para ser precisos, y había muchos de ellos, estos caminos eran tan vitales para el dominio como lo eran para el Wandenreich, porque las carreteras facilitaron el uso de vehículos motorizados para transportar materiales, recursos y refuerzos desde o hacia la playa. Necesitaban ser capturados y asegurados para que la fuerza de aterrizaje pudiera moverse rápidamente hacia arriba. 3. El desembarco se llevaría a cabo en 3 playas, y había una cosa que estas 3 playas tenían en común, ya que había un sistema de carreteras conectadas a cada una de ellas, por lo que se eligieron, pero el OT también sabía que el sistema de carreteras también se conectaron entre sí más cerca de una aldea, que el dominio controlaba, que necesitaba ser capturada y asegurada para que la fuerza de aterrizaje pueda reagruparse entre sí y reorganizarse en la aldea antes de avanzar hacia adentro. 4. El pueblo era tan importante para Wandenreich como lo era para el dominio porque era su principal punto de suministro para las defensas de la playa, y permitía un flujo constante de refuerzos a las playas, y no lo abandonarían sin un pelea. Si los paracaidistas lo capturaban, el dominio estaba seguro de montar un contraataque antes de que la fuerza de desembarco llegara en masa, por lo que una vez que lo capturaron, necesitaban atrincherarse y mantenerlo hasta que llegaran los refuerzos. 5. Se dio un objetivo opcional, ya que era más un objetivo de oportunidad, ya que si notaban la posibilidad de eliminar las defensas aéreas que pudieran encontrar, entonces sería posible que las aeronaves los ayudaran más rápido a medida que se desplegaran las aeronaves. Por comando de bombarderos para ayudar a las fuerzas de desembarco antes de volar hacia el interior, y si necesitaban defenderse de las defensas aéreas, entonces ya tendrían mucho trabajo que hacer en el camino hacia la aldea objetivo, lo que llevaría tiempo y los paracaidistas estarían completamente en su propio. Además, el uso de bombarderos estaba limitado siempre que hubiera defensas aéreas y los wingmen probablemente estarían limitados en el espacio aéreo. Así que sí, los paracaidistas tenían mucho trabajo por delante, y teniendo en cuenta la distancia y todo eso, tenían un lapso de tiempo muy corto para hacerlo todo, especialmente teniendo en cuenta que las batallas pueden durar horas si se prolongan o si se atascan. Además, el OT quería que la unidad de operaciones encubiertas y encubiertas de la ANU se encargara de este asunto, pero ya estaban ocupados realizando operaciones de inteligencia y reconocimiento muy por detrás de las líneas enemigas, que solo recientemente se convirtieron en sabotaje para detener los refuerzos de la base de operaciones de Dominión, donde desplegaron sus fuerzas. Tropas a través de gargantas, mientras volaban puentes clave y bloqueaban los caminos para asegurar que los refuerzos de la base misma se retrasaran severamente. Entonces, la Unidad 4 de la ANU ya estaba activa y en movimiento, pero prefirieron evitar la confrontación directa ya que no estaban en la mejor posición para atacar abiertamente a las unidades del dominio. Lo peor de todo, si una unidad a gran escala entra para reforzar las tropas del dominio atacados por la ANU, entonces probablemente perderían varios equipos de bomberos, ya que eso es en lo que operaban, es decir, equipos de bomberos completos, lo que significa que operaban en equipos de 4 en todas partes. La razón de esto era que un equipo de bomberos de 4 soldados era una unidad tan pequeña que eran fácil de esconder y más difícil de notar que un pelotón completo de 45 soldados o una división de 25.000 soldados que pasan. Eso no es óptimo para operaciones encubiertas y encubiertas, por lo que los equipos de 4 eran simplemente perfectos.
Así que tenían que depender de soldados regulares que eran paracaidistas entrenados, pero, de nuevo, las unidades de paracaidistas del Wandenreich eran bastante hábiles, ya que estaban entrenados para luchar mientras estaban completamente rodeados y aislados, toda su línea de base de entrenamiento contradecía la del Kinky regular. Jijoe, y vivirían de la tierra misma si fuera necesario, ya que fueron entrenados para hacerlo en caso de que realmente se cortaran sus líneas de suministro, obligándolos a encontrar comida usando medios alternativos. El Sturmarme de élite también participaría en el asalto, como parte de la fuerza de desembarco, ya que también tenían un trabajo de mierda, ya que necesitaban asegurar las 3 playas usando Irenkiaku y evitando las defensas del dominio para que la fuerza principal pudiera aterrizar de forma segura junto con los transportes de tropas que llevaban suministros vitales. El SMS Royal era el buque insignia de la flota en este punto, donde los Sternritters, H. Elduin Lorakine, NT1 Steuer, Q. Yorides Rumaux, Bebral Galomatier, W. Irpeneumann, Z. Valentina Bayón participarían en este asalto. Los cruceros poseían camiones de largo alcance y podían ayudar con la artillería de contraataque en las playas, ya que la artillería de medio y corto alcance del dominio estaba dentro de su alcance ya que los cruceros poseían camiones de largo alcance después de todo, por lo que podían bombardear las posiciones del dominio desde una distancia segura. Además, los ingenieros tenían mucho que hacer, el Wandenreich no podía hacer avanzar a las tropas sin recursos y materiales, las cruces eran vitales para armas, comida, ropa, agua potable, equipos médicos, tiendas de campaña y enfermerías, tanques de agua con capacidad para calentar agua para duchas calientes para las tropas que se han retirado del frente, entretenimiento para que las tropas no pierdan la moral de las tropas que se han retirado del frente, combustible para los vehículos y repuestos para sus vehículos, porque no invulnerable a daños o averías, así como mucho más. Todo esto tuvo que ser entregado a los soldados del frente, el problema era que su cuartel general en la rama este estaba ubicado en el extremo opuesto de un bosque infestado de engendros del infierno, y ese cuartel general, que también era una fortaleza, poseía un baliza que lo marcaba claramente para el Schatten, por lo que los recursos se podían entregar con precisión allí, también poseía un aeródromo improvisado para apoyar aviones y aeronaves junto a su puerto, por lo que la fortaleza era bastante grande. Ahora aquí es donde las cosas se complicaron un poco, porque antes que nada, necesitaban llevar los recursos al otro lado, por supuesto que un lanzamiento aéreo funcionaría, o como también lo habían planeado, construir un aeródromo improvisado dentro del pueblo como en la aldea poseía campos en los que trabajaban los granjeros que los militares podían usar para hacer estos aeródromos, pero los aviones de transporte y las aeronaves solo cabían en ellos y todavía había espacio limitado en el aeródromo improvisado. Así que se tomó la decisión de construir un sistema ferroviario desde la playa hasta el pueblo una vez que se había asegurado y el frente se movió más hacia atrás, pero eso tampoco podría ser suficiente porque los barcos pueden transportar mucho, eso es cierto, pero no lo son exactamente rápidos y no pueden transportar los materiales necesarios al frente directamente si llega a la necesidad de urgencia, así como el tiempo que se tarda en descargar los barcos. Además, no querían arriesgarse a poner tropas enemigas en los barcos como prisioneras, por lo que se tuvo que tomar una decisión arriesgada, tendrían que conectar el ferrocarril desde el pueblo de la línea del frente hasta la fortaleza misma, pero eso significaba atravesar los infestados bosque. Si se movieran a través del bosque directamente, serían atacados por engendros del infierno en todos los sitios mientras construían el ferrocarril, eso es un hecho, la cantidad de tropas necesarias para protegerlos no estaba disponible, y aunque era posible construir un puente sobre el bosque, los engendros del infierno simplemente subiría y atacaría a los ingenieros en todos los sitios nuevamente, así que esa no era realmente una gran opción, pero había una posibilidad de construir bajo sus pies un túnel que se movía debajo de todo el bosque, que se extendía por millas y millas, por supuesto que era mucho más trabajo pero era completamente posible, por lo que ese trabajo recayó en Kisuke y Tesai debido a su capacidad para acelerar las cosas con Kido, y ellos lo fortalecí usando algunos materiales de la fortaleza para asegurar el túnel también, después de todo, si se reisificaba, era fácil reconstruirlo en caso de que algún engendro del infierno pudiera cavar instintivamente, pero la división de investigación supuso que eran pocos los engendros del infierno excavadores, por lo que se construyó un túnel. La apuesta más segura.
Por lo tanto, un tren que entregara suministros directamente a la retaguardia delantera, así como refuerzos, era vital, y en su camino de regreso podrían cargar a los prisioneros en los vagones de transporte y luego llevarlos a un campo de prisioneros que la unidad 3 de ANU usaría. En la rama este, a saber, la unidad de detención que ya estaba desplegada en la rama este. Todos los prisioneros en Wandenreich fueron trasladados a la rama este, al menos de aquellos que aún estaban vivos después de la ejecución masiva de Ichigo, donde los cuerpos probablemente estaban en hueco mundo en algún lugar pudriéndose, a menos que alguien se los comiera, independientemente de que los prisioneros consiguieran el trabajo para usar el materiales para construir un campo de prisioneros bajo estricta vigilancia de la ANU. Era más preferible que el Wandenreich los trasladara allí, ya que si algunos de ellos escaparon, entonces escaparon a una zona de guerra, donde probablemente serían asesinados por la retaguardia de Kinki a menos que los engendros del infierno los alcanzaran primero, en comparación con tener escapar a una ciudad o pueblo poblado de Kinki y hacerles daño a la población en general, por lo que era un enfoque más seguro. E incluso si se ordenara matar a algunos de ellos, podrían simplemente matarlos en la rama este sin preocuparse, dado que ya estaba lleno de tropas del dominio listas para luchar, por lo que habría más cuerpos de donde habían venido, después de todo. Simplemente cavaban un hoyo allí y empujaban sus cadáveres allí y los quemaban o simplemente los cerraban. A la rama este realmente no le importaba tanto como a Wandenreich tener tropas del dominio enterradas en su territorio después de todo. La rama este tenía un montón de cuerpos de diferentes especies de todos modos, entonces, como unos cientos de miles, si no unos pocos millones de tropas del dominio, harían la diferencia. Además, los campamentos se construirían con fábricas para suministrar al ejército cruces y artillería para el esfuerzo bélico. Era bastante irónico que las tropas del dominio fabricaran armas para el esfuerzo bélico de Kinki, y tampoco era a pequeña escala. El campamento que estaba se suponía que el llamado Camp Regal podría albergar hasta 500,000 prisioneros, empujando a tantos como fuera posible a los barracones de prisioneros ya abarrotados. El campamento se construiría con paredes altas a su alrededor, así como alambres de púas Reisi en la parte superior, unidos por un generador de Reisi que también electrificaría los cables. La sección de guardia estaría dentro de las paredes, justo detrás de la entrada, donde un alambre de púas Reisi y la cerca separaría el terreno de los prisioneros y los terrenos de los guardias. Pero Ichigo también pensó en lo decepcionado que estaba, porque resulta que no obtuvo su buque insignia real después de todo. También existía la probabilidad de que el buque pudiera ser visto como una intimidación si se usaba en visitas de estado y podría causar problemas diplomáticos. Por lo que probablemente tendrían que usar un barco desarmado como el barco real oficial, pero mientras se usaba, el buque insignia real probablemente se oxidaría en el puerto, lo que aseguró que también fuera una mayor pérdida de dinero debido al mantenimiento y demás, así que se propuso utilizar lo que originalmente se suponía que era el buque insignia real como barcos de mando para la flota, también conocido como buque insignia del almirante, aunque se construiría un número muy limitado. El Otk, sabiendo que habían decepcionado a su monarca, había hecho planes de antemano y decidió corregir el error haciendo que Ichigo autorizara la construcción de algo mucho más pesado y mucho más letal que un acorazado, y reclutaron a la división de investigación para hacerlo. Estaba destinado a ser algo bueno ya que las mentes más brillantes de todos los campos estaban trabajando en el proyecto, incluidos los paladines para hacer ciertos hechizos para que la maquinaria los usara. Ichigo miró el dibujo y quedó tan impresionado que ni siquiera dudó en autorizar su construcción. Era tremendamente grande y estaba volando, y podría compararse con una fortaleza voladora que estaba bastante cerca de ser realmente invencible, en comparación con la nave que estaban construyendo, y con su potencia de fuego, era el arma definitiva para reprimir fuerzas hostiles y liderar un asalto, y hasta ahora la división de investigación lo construiría en el Schatten ya que todo el proyecto se consideró superior. Secreto, y el Schatten era el más secreto de los lugares donde podían construirlo, y con la diferencia horaria, podrían terminar toda la nave voladora apodada RCB o Royal Command Vessel a tiempo para la invasión del dominio, y si todo va bien como estaba planeado, solo verlo una vez podría hacer que los rebeldes lo pensaran dos veces antes de rebelarse. Así de aterrador se veía al menos en el papel, y sería aún peor de cerca. Todo el proyecto se inició principalmente para ver hasta qué punto el R. Sin embargo, la división de investigación podría dedicarse originalmente a los avances tecnológicos, pero podemos echarle un vistazo en un momento más apropiado.
Lo que era importante recalcar eran los costos económicos de construirlo, era tan caro que por ahora se limitarían a uno solo porque todo el proyecto era tan caro que a Uryu casi le da un infarto, pero el beneficio fue que podría almacenarse en cualquier lugar para su custodia y resultaría óptimo para usar incluso si la familia real no estuviera a bordo para sofocar posibles insurrecciones completas utilizando tácticas terroristas, y si esto junto con las armas de destrucción masiva no mostrara el mortal y destructivo capacidades de la máquina de guerra de Kinki, entonces nada lo haría. Pero Ichigo se preguntó cómo sería para sus soldados en el campo, los paracaidistas ya se estaban preparando para su salto, y la fuerza de aterrizaje también se estaba preparando para zarpar, ya que todavía tenían algunos preparativos de última hora para terminar, 300.000 Kinki soldados regulares desembarcarían en las playas y se irían reforzando con el tiempo, acompañados por 15.000 tropas Sturmarme, es decir 100.000 soldados por cada playa con 5.000 soldados de asalto, acompañados por las fuerzas del Goten y divididas en 4 secciones, así como algunas unidades de Winbin que habían sido enviados por la rama oeste ya que habían sido liberados después de que el dominio fuera pateado con la cabeza primero y luego con el trasero fuera de la rama oeste. Eso deja la pregunta, ¿qué pasa con la tribu Dae? Bueno, enviaron a 500 miembros propios para el reconocimiento y la eliminación del spawn en el bosque, ya que tenían mucha experiencia con ellos, y sus transformaciones animales fueron fuertes contra ellos específicamente, y el ruido del asalto definitivamente atraerá a muchos el spawn. Atención. Las fuerzas de Gotei que se dividieron en 4 secciones se dividieron en el siguiente orden. La 1, 2, 4 y 12 división era la sección de mando y apoyo, y estaba a cargo de las operaciones encubiertas, el apoyo, la asistencia médica y el mando y estaba ubicada en diferentes áreas, la 1 estaba ubicada en el cuartel general de Kinki con la 12, la 2 asistiría a los paracaidistas y unirse al asalto aerotransportado, esta vez comandado por Soifón que había sido liberado, el cuarto estaba en el cuartel general pero luego iría a la aldea como parte de la retaguardia una vez que la hubieran asegurado con otras unidades de retaguardia. 3, 5 y 6 acompañarían a la fuerza de desembarco 1 en la playa 1, antes de reunirse en el pueblo objetivo y ayudar en el avance hacia el interior. 7, 8 y 9 acompañarían a la fuerza de desembarco 2 en la playa 2 antes de reunirse en el pueblo objetivo y ayudarían en el avance hacia el interior. Los días 10, 11 y 13 acompañarían a la fuerza de desembarco 3 en la playa 3 antes de reunirse en la aldea objetivo y ayudar en el avance hacia el interior. El propio Ichigo estaría al mando directo de todas las fuerzas de Kinki y usaría la Puerta del Sol para trasladarse al cuartel general de Kinki más tarde. Bambieta sería su segundo al mando y Aizen y Chad también tendrían sus propios mandos. Chad se encargaría de garantizar que la fuerza de asalto estaba recibiendo los refuerzos y los suministros que necesitaban y Aizen estaba a cargo de proteger Fort Cardinal, que era la base de operaciones de Kinki y su cuartel general de los engendros del infierno al unirse con el destacamento de guardia que era 500,000 fuerte, y proteger el borde del bosque en el extremo de Kinki, en caso de que el engendro del infierno decida usar un switcheroo y moverse en la dirección opuesta. Potencialmente, eso podría convertirse en un desastre si los atrapan mal preparados o con la guardia baja, por lo que era un riesgo que no querían correr. Uno de los aviones reales también se trasladó a Fort Cardinal para permitir que Ichigo volara directamente a las líneas si es necesario, o simplemente sobre el bosque para que no tenga que abrirse paso luchando, por lo que de esa manera en realidad era mucho más rápido usar un avión que ir en Kyaku como Ichigo evitaría el combate y tenía menos para llevar físicamente como cualquier equipaje que pudiera tener estaría en la bodega de carga del avión. Además, se movió una Puerta del Sol a Fort Cardinal, para permitir que Ichigo se moviera fácilmente entre Fort Cardinal y Silvern cuando quisiera o necesitara también, y permitió el transporte de los heridos graves lejos de Fort Cardinal a Silvern si se demostraba necesario dependiendo de las circunstancias. El fuerte tenía una gran sala médica y era capaz de acoger a muchos soldados, pero si se convertía en demasiados, entonces Silvern tendría que empezar a recibir soldados también, y el número de bajas definitivamente sería mayor. Alto, ya sea muerto o herido. Ichigo echó un vistazo rápido a sus documentos para asegurarse de que sus MTB mejoradas habían llegado, o su motor boat torpedo, que sería útil en el interior.
Las nuevas MTB, a diferencia de las antiguas que solo poseían dos autobalistas cuádruples para el combate de superficie, ahora se actualizaron, aunque todavía poseían su lanzador de carga de profundidad, dispensador de minas, así como sonar, radar pequeño y 4 lanzadores de torpedos para barcos de gran escala, que poseía la primera versión. La nueva versión también poseía un solo cañón frontal de 155 milímetros con cañón acortado en una torreta, lo que significaba que estaba cubierto y protegido, además de que reemplazaron las dos autoballistas cuádruples con 4 autoballistas gemelas, 2 para cada lado, lo que le permitió disparar a más objetivos simultáneamente, pero a costa de la potencia de fuego antiaérea dirigida a un solo objetivo, así como la capacidad de soportar 6 MG-42, 3 en cada lado. El cañón se parecía mucho al cañón de 105 milímetros del patrullero LSM Monitor Mark B que se utilizó principalmente durante la Guerra de Vietnam. Con su actualización actual y el cañón principal, la pequeña MTB podría enfrentarse cara a cara sin ayuda contra un buque de guerra de clase fragata con solo su arma principal y en realidad tiene una probabilidad de 50-50 de llegar a la cima, lo creas o no, pero esto también se debió a muchos otros factores. La MTB era pequeña, rápida y muy maniobrable, por lo que podría superar fácilmente las armas de una fragata si están cansados de sus movimientos y cuando dispara, lo que normalmente harían. Estar en batalla, y aunque la batalla sería larga, ya que solo poseían un solo cañón, con maniobras correctas y velocidades rápidas, podrían disparar una fragata al fondo del océano si son pacientes. Un destructor sufrirá daño de su arma principal, pero teniendo en cuenta que son armamentos, tendrían más suerte en un grupo que en un combate individual, pero era posible, pero no lo intentaría. Si bien tenían una apariencia similar al U-Boot alemán de WW2, también conocido como Schnellboot, eran lo suficientemente pequeños como para ingresar a los ríos estrechos donde los buques de guerra más grandes tendrían dificultades. Los MTB eran un poco diferentes al U-Boot en su parte inferior, ya que el U-Boot poseía un fondo redondo, mientras que el Wandenreich poseía uno plano, disminuyendo su profundidad bajo el agua, permitiéndole acceder a más áreas que de otro modo serían inaccesibles. Los MTB usaban principalmente tanques de lastre y presión de agua para mantenerse estables. Los tanques de lastre les permitían navegar en océanos agitados sin volcarse. Esta modificación fue para aumentar su letalidad ya que podían aparecer en un grupo de áreas que menos se sospechaba y rodear a un enemigo desconocido antes de que supieran lo que estaba sucediendo, lo que significa que se hundirían antes de que pudieran preparar sus armas. El motor de la MTB era del tipo jet interno, lo que significa que aspiraba agua y usaba una hélice interna para ganar velocidad antes de escupir el agua a través de una tubería en la parte trasera que también funcionaba como timón, en lugar del sistema estándar de la embarcación. Era la solución más óptima para el fondo plano, por lo que realmente no había hélices de las que preocuparse en términos de profundidad y demás, ya que la hélice estaba dentro del barco, por lo que si la hélice estaba dañada debido al suelo, entonces el barco definitivamente encalló hace mucho tiempo. Por supuesto, el Wandenreich poseía botes más pequeños que se compraron al sector civil y se militarizaron como botes patrulleros normales en caso de que los necesitaran, pero por el aspecto de los MTB sería más que suficiente por ahora, ya que estos ríos más hacia el interior eran bastante grandes, aunque poco profundo en muchas áreas, pero aún así no fue un problema para los MTB, y los MTB fueron mucho más preferidos ya que los botes más pequeños eran solo botes de velocidad normal con armas manifestadas montadas y eso es todo. Generalmente un MG-42, a veces no ni siquiera manifestaron una ametralladora y usaron rifles en su lugar, y tampoco estaban blindados ni protegidos, por lo que el MTB era la única patrullera pequeña blindada y debidamente armada que el Wandenreich realmente poseía. La mayor preocupación de Ichigo era que la única entrada lo suficientemente viable para que pasaran los barcos atravesaba el bosque infestado, lo que significa que probablemente tendrían que luchar para abrirse paso, y esa suposición por sí sola no era una posibilidad remota. Este hecho hizo que Ichigo se frunció el ceño profundamente preocupado, pero tranquilizó un poco la mente de Ichigo al saber que la balista automática era capaz de herir o matar a los engendros del infierno con sus poderosas flechas, y que el cañón de 155 milímetros los haría pedazos, y estarían moviéndose a través del río en un grupo, aumentando severamente su potencia de fuego.
así que valía la pena arriesgarse, además no había otra opción si querían tener sus MTV dentro, pero otra cosa que preocupaba a Ichigo era el hecho de que tanto la rama oeste como la este tenían una cosa en común con el Wandenreich, ya que ambos poseían los mismos patrones climáticos, por lo que si era verano en la rama este, entonces también era verano en Wandenreich y en la rama oeste. Y recientemente, la temperatura comenzó a bajar rápidamente, Sabrina vestía ropa más gruesa para el jardín de infantes, Bambieta ya no usaba una minifalda cuando usaba su uniforme afuera, sino que se cambió a pantalones porque sus piernas se estaban enfriando, y el meteorólogo no estaba seguro, pero asumieron que la temperatura caería por debajo de los 0 grados centígrados por la noche ya esta semana. Ya se esperaba que se viera hielo de escarcha solo en unos pocos días, afortunadamente el Wandenreich estaba preparado para esto ya que los cinturones de equipo de los soldados llevaban rellenos para sus gabardinas, aunque para aumentar el calor dentro de su cinturón de equipo durante climas fríos, ya que podrían poner que en su gabardina justo entre el cuerpo y la cota de malla interna acompañada de 2 pares de 2 piezas de ropa, para tener entre su camisa kinky y su cuerpo, así como debajo de sus pantalones, así como 4 pares de calcetines de lana y 2 pares de guantes de combate que les permitía mover las manos y los dedos sin coaccionarlos y al menos abrigarlos, así como 2 pares de bufandas que se hacían en forma circular y eran estirables, para que los soldados no tuvieran que atarlos o use bufandas más largas de lo necesario para evitar que la bufanda se adhiera a algo, lo que podría matar al soldado en el campo de batalla. Pero eso solo funcionó hasta cierto punto, si hacía demasiado frío todavía se congelarían, pero al menos no morirían congelados. Esto también significaba que se necesitaba un suministro constante de ropa de invierno para que los soldados la llevaran debajo de sus uniformes como la ropa de invierno inevitablemente se desgastaría rápidamente, especialmente su ropa de invierno directa, como la ropa de invierno debajo de su uniforme y calcetines de lana, por lo que se necesitaba un suministro constante, de lo contrario, la naturaleza mataría a todos los soldados de Ichigo. Alternativamente, era posible tomar un conjunto completo del cinturón de equipo de un camarada fallecido para salvar tu propia vida cuando estás luchando contra la naturaleza misma, ya que la recuperación tenía un papel importante en términos de supervivencia en el campo, si pudieras. Para conseguir algo que realmente necesitabas, tuviste que mendigar, pedir prestado, robar o rescatar lo que pudieras, de lo contrario, es posible que no dures mucho en una guerra y cada soldado cuenta. Un amigo o enemigo, no era como si lo necesitaran mientras estaban muertos de todos modos. Pensando en ello, Ichigo notó un pequeño patrón allí, porque durante el tiempo de paz generalmente era el clima normal, pero cuando estalló la guerra, la historia tendía a revelar un invierno frío inusual. WW1 en 1916 fue inusualmente frío, el temprano y el duro invierno de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial, o las guerras napoleónicas de 1811 cuando Napoleón Bonaparte se vio retrasado por el duro invierno. ¿Y por qué esta guerra debería ser diferente? El invierno ya estaba dando señales de llegar temprano. Pero eso no significaba que el invierno fuera un revés para los Kinky directamente. Los Kinky usaban pasadores blancos, máscaras blancas, gafas blancas, uniformes blancos y todo blanco, y la nieve era blanca, por lo que el soldado promedio podría mezclarse muy bien con el medio ambiente durante el invierno, pero aún así, el invierno significa clima frío, el clima frío significa que el agua se congela, y el agua congelada significa más caminos alternativos y no MTV menos que se congelen en un río o lago en algún lugar. Ichigo también sabía que se habían hecho algunas reformas nuevas en el ejército, ya que todos los soldados habían sido entrenados en todas las formas en que un Kinky podía luchar, todos habían sido entrenados de esa manera desde el campo de entrenamiento, pero ahora los militares limitaron sus opciones, ya que cada soldado era un espadachín, escudero, arquero y fusilero, así como todo lo demás en el medio. Los lanceros generalmente se transformaban en fusileros, ya que sus rifles podían funcionar como una lanza o un garrote, dependiendo de cómo quisiera usarlos y si su bayoneta estaba unida o no. Sin embargo, las lanzas podría usarse detrás de una barrera de escudo si es necesario debido a su mayor longitud o por razones ceremoniales o de bandera, pero eso fue todo. El equipo estándar manifestado del soldado ahora estaba regulado y se comprometía con una vaina de bayoneta con una bayoneta en ella, una cruz encadenada a ambas muñecas, un rifle generalmente o en algunos casos raros un SMG, ambos con correas para los hombros para permitir que el arma para descansar sobre sus hombros para que el soldado no tuviera que llevarlo en la mano. La bolsa estándar del cargador también estaba en sus cinturones llena de cargadores SMG completamente cargados con balas Reisi, generalmente balas supercargadas
recargadas, así como un solo cargador dentro de sus gabardinas en caso de que quieran cambiar de rifle a SMG para el combate cuerpo a cuerpo dentro de un edificio o lo que sea, así como una cantimplora para agua u otras cosas bebibles adheridas a sus cinturones. Por lo general, el soldado sacaba su armadura del cinturón del equipo y la usaba, ya que brindaban mucha protección en el campo, especialmente en el combate cuerpo a cuerpo, aunque era pesado y no era óptimo usarlo solo para el combate a distancia si estaba de pie. Aún así, pero también podría salvarte la vida durante un avance arriesgado. A pesar de su apariencia medieval, cubría muchos de sus cuerpos. En cuanto a la cruz alrededor de su muñeca, tenía un doble propósito ya que los militares habían decidido dejar caer espadas manifestadas y utilizar espadas Reisi en su lugar, ya que la división de investigación concluyó que una espada hecha exclusivamente de Reisi era más afilada y más fácil de adaptar a diversas condiciones que una. Manifestó uno que era siempre del mismo tamaño y podía desgastar la cruz fácilmente. Además, la cruz de la muñeca también se usaría para crear un arco para que Kinky use sus habilidades. En cuanto a las pistolas, el soldado regular no las usaba, ya que era más fácil y rápido cambiar a arco en lugar de pistola si perdías tu rifle en combate. El rifle podría usarse para combate cuerpo a cuerpo ya que podría funcionar como un garrote o una lanza. Dependiendo de si tenías una bayoneta adjunta o no, así como un arma potente a distancia, pero si la perdiste en un combate cuerpo a cuerpo y lograste cierta distancia entre tú y el enemigo, fue mucho más rápido y fácil apuntar tu brazo hacia tu oponente, cree un arco Reisi y dispare algunas flechas y luego entre en una funda de pistola, saque la pistola, extienda su brazo, apunte y luego dispare, ya que probablemente estaría muerto antes de que pudiera extender su brazo. Ahora que hace la diferencia, ¿no? El arco le da al soldado el elemento sorpresa en comparación con la pistola. Y una muñequera cruzada alrededor de ambas muñecas generalmente permitía al soldado empuñar dos espadas Reisi si así lo preferían, ya que las espadas Reisi eran más livianas y fáciles de llevar, así como más afiladas, por lo que, en resumen, llevaban armas cuerpo a cuerpo alrededor de sus muñecas, así como arcos en las manos. Forma de cruces, en cuanto a las cruces de respaldo, eran bastante útiles en caso de que se rompiera un arma manifestada, ya que la cruz se rompía con ella. Esto aseguraba que estuvieran bien equipados en el campo si ya tenían equipo manifestado, o podrían usarlos como cruces de sacrificio, a saber, municiones para el Panzerschreck y crear una ronda Spar o usarlas para bípodes para estabilizar el rifle o una mira para permitir que su rifle se convierta en un francotirador o cualquier cosa relacionada con el ejército, incluso binoculares era posible manifestar. Además, sus cruces también podrían usarse como repuestos, ya que había una cosa que aún no se mencionaba sobre su MG-42, porque el MG-42 tenía una alta cadencia de fuego, a saber, 1200 balas de Reisi por minuto, la misma cantidad que el Jinrei Kohaku disparaba flechas a capacidad máxima, pero el MG-42 constaba de dos partes manifiestas, a saber, el arma en sí y el cañón. Esto se debía a que ambos eran esencialmente entidades separadas. La MG-42 se manifestó como su contraparte original, ya que la mira era un mecanismo de bloqueo, y al girarla ligeramente, la sección trasera donde estaba el tambor manipulador Reisi y el gatillo giraban, exponiendo la sección del cañón, donde pusieron un manifiesto. Cañón antes de dispararlo, por lo general incluso antes de cargarlo. Sin embargo, hubo un pequeño problema con el Kinky MG, ya que su velocidad de disparo era extremadamente alta y manifiesta, lo que significa que las partes físicas estaban expuestas a la energía gigantesca, que producía calor, y mientras se manifestaba las piezas eran de mejor calidad que cualquier cosa en el mundo de los vivos. Por lo general, disparar durante un tiempo prolongado haría que el cañón se calentara. Por lo general, no disparaban durante tanto tiempo, ya que la MG solía hacer trizas todo antes de llegar a ese punto, pero en el peor de los casos, primero el cañón comenzaba a humear y se podía ver el calor saliendo de él. Después un rato el MG reduciría la velocidad de disparo y después de eso el cañón comenzaría a brillar de color rojo brillante, y después de eso por lo general había chispas y un cañón roto, así como una cruz rota. Ahí fue donde su capacidad para reemplazar fácilmente el cañón fue bastante útil, ya que podían simplemente hacer clic en la mira en la parte trasera, arrastrarla rápidamente y el cañón saldría por su parte trasera, permitiendo que el soldado lo sacara rápidamente sin tocando la parte caliente, y luego ponían otro cañón y lo bloqueaban y luego volvían a disparar. Todo se podía hacer en solo 3 a 5 segundos, haciéndolo muy rápido.
aunque no siempre usaban equipo manifestado a menos que tuvieran un trabajo específico o estuvieran en el campo o hubiera algún tipo de peligro alrededor. Cuando todo estaba tranquilo y seguro y no tenían ningún trabajo, generalmente disipaban todo y ponían el cruces en el bolsillo de la cruz, ya que las armas manifestadas eran tan pesadas como las originales, y sería aburrido llevarlas cuando no las necesitaba, ya que podría manifestarlas nuevamente más tarde cuando las necesitara. Mirando el reloj, Ichigo pensó que ya era hora de irse por él, así que le dejó un mensaje a Bambieta diciéndole que se había adelantado. Sociedad de Almas del Este, Fort Cardinal, pocas horas después. Ichigo caminó fuera de la base, el Gotei, los paracaidistas, las fuerzas de desembarco y las fuerzas de la rama oeste se estaban preparando, habían decidido desplegar las tintas por ahora porque sentían que eran más adecuadas para la situación actual bajo el mando directo de Bruno Magnife. En circunstancias normales, Wing Bin se mantendría fuera y se habría ordenado una fuerza militar estándar, ya que Wing Bin se ocupaba principalmente de proteger a los dragones y controlarlos, pero la situación estaba lejos de ser normal y, en cambio, se llamó a Wing Bin como soldados y luego ejecutores. Los Kinky Wingmen proporcionarían cobertura aérea y asegurarían la supremacía aérea, ya que los Kinky eran más adecuados para la supremacía aérea que las tintas, eran más adecuados para funciones de apoyo en tierra. Esto se debió a su tendencia a usar pintura en aerosol para formar sus hechizos que tomaron tiempo. Los gaiteros eran más adecuados para la supremacía aérea que las tintas. La tribu Dae ya se había ido con Aizen hacia la línea defensiva El Spawn para comenzar su asalto directamente contra los El Spawn, ya que querían comenzar lo antes posible. Bambieta ya había llegado antes y caminaba justo al lado de Ichigo mientras hacían algo inusual para los estándares del mundo espiritual que fue notado por muchos y los soldados que se ofrecieron a llevar una cámara y tomar fotografías de la guerra tomaron fotografías y clips. Parte de un acuerdo con los medios de comunicación y la prensa, en algunos casos incluso grabándolo ya que las cámaras eran multifunción por lo que se grababa en película e imágenes. Lo que hizo Ichigo fue esencialmente cambiar el estándar, ya que Ichigo, a diferencia de cualquier otro antes que él en el mundo espiritual, en realidad salió a hablar con el Kinky Hijoe normal que estaba a punto de entrar en batalla, y no era el monarca quien hablaba. O bien, como Ichigo era solo él mismo, sonriendo, riendo, estrechando la mano de los soldados, deseándoles buena suerte, contando chistes que hicieron reír a los soldados de verdad. Justo antes de la llegada de Ichigo, había ordenado que se sirviera helado a todos y cada uno de los soldados, sin importar si eran Kinky, Shinigami, Wing o de la tribu Dae. En realidad no es una gran orden ya que para muchos de estos soldados, podría simplemente sería la última vez que comieran dulces, e Ichigo era plenamente consciente de eso, pero había una cosa que valía la pena señalar que hizo. Se dirigió a sus soldados y se presentó por su nombre completo, incitando al soldado a hacer lo mismo, luego conversó con ellos brevemente. ¿Por qué hizo esto? Bueno, la respuesta está en las creencias de Ichigo, aunque Ichigo tenía muchas creencias, esta era la que Ichigo se negaba a ceder sin importar lo que la gente pensara de él. Estos hombres saldrían por orden de Ichigo, pelearían esta guerra por orden de Ichigo, su guerra, por orden suya, morirían por orden suya, serían separados de sus familias por orden suya, verían a sus amigos y potencialmente familia si tuvieran algunos en el campo muriendo frente a ellos por orden suya, las familias recibirían avisos de muerte por orden suya. El ejército de Kinky era simplemente demasiado grande para hacer esto con todos los soldados y el asalto tendría muchos soldados con el tiempo, por lo que Ichigo no podía hacer esto con todos y cada uno, pero una vez que surgiera la oportunidad, la aprovecharía, porque si estos hombres estaban dispuestos a luchar, matar y morir bajo sus órdenes, entonces al menos debería saber sus nombres y saber un poco acerca de tantos de ellos como pudiera. Incluso llegó a decirles a todos y cada uno que encontró que volver con vida, prácticamente ordenándolo, a pesar de que Ichigo sabía que no todos los soldados serían capaces de mantener esa orden. Pero, por supuesto, esto también tenía diferentes efectos secundarios de los que Ichigo era ligeramente consciente, pero nunca supo el alcance total, ya que no pensó mucho en esa parte. Todo tenía algo que ver con el aspecto psicológico. El solo hecho de que su comandante supremo, su líder y su monarca, así como la emperatriz, estuvieran dispuestos a verlos y hablar con ellos provocó que una cadena de eventos psicológicos entrara en acción, especialmente porque Ichigo era un monarca muy querido y respetado por ambas personas. Y los militares como él les hizo la vida mucho más fácil que lo que era bajo Iwatch, así como mucho más justo, y esa era la razón para que lucharan con todo lo que ya tenían.
Todos sabían lo ocupado que estaba Ichigo, pero a pesar de eso, los puso en su apretada agenda y se tomó su tiempo con ellos, habló con ellos, sabía sus nombres y llegaron a conocer personalmente al monarca, y para ellos eso fue un honor, y honor que elevó su moral y voluntad de luchar, inspirando severamente a sus tropas, porque podrían querer presumir de esto a la gente en casa, y con la orden de Ichigo de volver con vida, querían vivir, pero también querían vivir. Pelear. La inspiración de Ichigo para las tropas, el honor que les otorgó, la orden de regresar con vida, les haría luchar más duro en el campo de batalla, más despiadadamente, pero también con más cuidado. Solo con esta visita, Ichigo podría haber salvado el vidas de muchos soldados, ya que lo más probable es que ahora hicieran las cosas de manera diferente a lo que originalmente habrían hecho si él no los hubiera visitado, lo que les costó la vida, ya que ahora lucharían con más cuidado mientras avanzaban brutalmente, porque Ichigo demostró que realmente le importaba. Para sus soldados. Este es el resultado de los líderes que demuestran que se preocupan por sus soldados, si se toman el tiempo de visitarlos antes de ir a la batalla, en solo 57 minutos los soldados tendrían su última cena antes de partir, e Ichigo había decidido sentarse con ellos y comer con ellos, solo eso solo era asombroso en el mundo espiritual, una realidad que Ichigo pensó que era muy cruel y triste en realidad, pero quería hacer tiempo para sus soldados, para todos y cada uno de ellos si era posible. Ichigo ordenó esto de la manera más inusual, porque por lo general los oficiales de más alto rango se sentaban cerca de él, pero estos oficiales generalmente estaban ubicados en la parte trasera en el lugar más seguro posible, por lo que Ichigo decidió hacer tiempo para ellos más tarde, en su lugar tenía soldados regulares de bajo rango se sientan cerca de él, algunos de ellos incluso recién salidos del campo de entrenamiento, Ichigo incluso comía lo mismo que comían los soldados, nada extravagante ni nada por el estilo, lo mismo con Bambieta. Y cuando llegó la hora de la cena, Ichigo ya había ordenado algo muy inteligente, porque sabía que los chefs no querían arruinar la comida que comía el monarca, y debido a la orden de Ichigo, este fue uno de los pocos casos en los que el kilogramos no revisó la comida en absoluto, ya que Ichigo dijo que comería del mismo plato que comían los soldados y se levantaría y buscaría su propia comida, al igual que el soldado regular en lugar de que se la sirvieran. Esto significaba que los propios chefs tenían que asumir que Ichigo comería de cada pieza de la comida preparada para más de 380.000 soldados si incluyes el Sturmarme y todas las demás ramas, lo que significaba que ni siquiera podían arruinar la comida para el soldado regular. Porque ningún chef querría decepcionar al líder de su nación o al líder de otra nación, aunque en este caso fue su propio líder ya que los chefs eran kinkis, pero la cuarta división ayudó con los ingredientes y la rama oeste ayudó con la entrega. Y asegurarse de que tuvieran ingredientes frescos para que todos hicieran su parte. Incluso durante la cena, Ichigo habló con sus soldados, ya sea cerca o más lejos, durante la estadía de Ichigo aquí, el kilogramos ayudó principalmente a los guardias del fuerte a proteger la fortaleza. Ichigo y Bambieta realmente no tenían tantos guardias a su alrededor ya que la base estaba llena. Con soldados de Kinki, cada uno de ellos leal a la corona y dispuesto a proteger a los miembros de la familia real con su vida si surgiera la necesidad, pero el kilogramos de guardia se hizo cargo de tomar fotografías para que los soldados de la prensa también pudieran comer. Después de que terminó la cena y el reloj avanzaba, Ichigo se tomó su tiempo para ver a los paracaidistas, informarse sobre cada uno de sus objetivos, sentado en el suelo con sus bolsas de paracaídas puestas. Sus bolsas de paracaídas fueron diseñadas para sostener su arma de fuego manifestada por ellos, ya que podrían necesitarla rápidamente después de aterrizar, a menos que quisieran usar un arco, y fue diseñado para tener 3 cuerdas y un botón mecánico ya que este paracaídas fue diseñado para el paracaidistas específicamente. El cable para el paracaídas era largo y estaba destinado a estar conectado a una línea en el avión de transporte para que el paracaídas se desplegara automáticamente cuando saltaran y estuviera en un rango apropiado para que se desplegara. El segundo cable conducía al paracaídas de respaldo en caso de que el principal fallara y estuviera ubicado alrededor de su estómago. También se ató un cordón a su costado de la cadera mientras se construía el paracaídas para que cuando se pusiera, se soldara con raíz y para que no se cayera tan fácilmente. Ya que los paracaidistas en caída libre pueden no ser tan divertidos como parece, lo que hace que los paracaídas sean más seguros que los del mundo de los vivos.
Pero el problema era sacarlo. Como solución se le adjuntó un pequeño dispositivo mecánico, siendo atado al botón y al tercer cordón. Si sujetabas el botón, que era un interruptor de seguridad, y luego tirabas del tercer cordón en la cadera, el dispositivo disiparía a la fuerza el paracaídas usando medios especiales, ya que el paracaídas no era un objeto que pudiera ser absorbido fácilmente por nadie, por lo que se tuvo que usar un dispositivo especial para forzarlo y hacerlo automáticamente, girando efectivamente en raíz y en solo 3 segundos, y liberando al soldado tanto como el arma. Esta fue una solución ingeniosa, ya que aseguró que el soldado no tendría que esforzarse para quitárselo, a menos que el dispositivo funcionara mal y tuviera que abrirse camino con sus bayonetas, pero eso rara vez sucedió durante el entrenamiento, aproximadamente 1 o 2 veces. Para 400.000 soldados, por lo que era muy raro, y el soldado podía luchar mientras el paracaídas se disipaba también, ya que 3 segundos después de que se tiraba del cordón de dispersión, el soldado agarraba su arma de fuego que estaba unida al paracaídas para asegurarse de que no cayera al suelo, ya que el paracaídas estaba sujeto a los mismos lugares donde estaba sujeta la correa para el hombro. Todos saltarían completamente cargados con el equipo manifestado, por lo que serían bastante pesados en comparación con un civil que salta por diversión. Por supuesto, esto era guerra y no por diversión. Sus oficiales los ayudaron a levantarse mientras marcaban un rumbo hacia las rampas del transporte. Aviones y buscando sus asientos, el personal de tierra comprobaba que todo funcionaba correctamente. Ichigo se quedó allí y observó cómo los motores de hélice se ponían en marcha, guiados por el personal de tierra. Todos y cada uno de los aviones de transporte estaban alineados en la vía de rodaje y los lugares de estacionamiento en el aeródromo, y despegaban con un intervalo de 15 segundos cada uno para permitir que el aire turbulento se disperse después de que un avión haya despegado, ya que sus motores causaron bastante turbulencia una vez que se aceleró. Después de unos 13 minutos, el primer avión comenzó a rodar hacia la pista. Ichigo se preguntó si el Mitsukido que los acompañaría estaría bien, ya que tenían poco entrenamiento en este campo, pero ya era demasiado tarde para regresar, ya que el primer avión se habían alineado, y luego aceleró sus motores antes de despegar, seguido por otro, y luego otro, marcando el comienzo de su gran asalto en la rama este ocupada. Ichigo se quedó allí y observó hasta que el último avión había despegado. Antes de ir al centro de comando en la fortaleza para asumir el mando. Continuará.